este pedido a la gestión del presidente José María Balcázar para observar la autógrafa de ley que busca imponer impedimentos para las elecciones en colegios profesionales, por favor? Sí, efectivamente, según el procedimiento que ha sido irregular surgido del Congreso, estamos pidiendo que el señor presidente de la República observe esta ley que ha sido totalmente, como dicen, de contrabando, un párrafo en el que se ha incorporado algo que no ha sido debatido por el Pleno, no ha sido conocido por ninguno de los congresistas que finalmente votaron con absoluto desconocimiento, con absoluto, no tuvieron en la mano ese párrafo para que sea debatido, analizado, ¿no? Oportunamente. Ahora, lo que sucede es que se ha incorporado un párrafo de que no pueden las personas inhabilitadas, ¿no? Ocupar cargos en los colegios profesionales. Pero acá hay un tema. La ley que se debatió, que se analizó y se aprobó, es sobre la creación del Colegio Profesional de Artistas, lo cual no tiene nada que ver con el párrafo que fue incorporado por el congresista Segundo Montalvo, justo segundos o 2 minutos antes de iniciarse la votación. Eso ha sido realmente ilegal, inconstitucional y hasta delincuencial por parte de ese congresista, y también a lo que se sumó el vicepresidente del Congreso que estaba dirigiendo la sesión, el señor Valdemar Cerrón. Y lo peor de todo es que, a pesar de las reconsideraciones que han presentado los señores congresistas que se han sentido sorprendidos, engañados, no se ha debatido ello, los pedidos por escrito, y haciendo caso omiso a esas ilegalidades evidentes que ya conoce toda la población, el presidente encargado del Congreso, el señor Rospigliosi, y el vicepresidente, Valdemar Cerrón, los dos han firmado la autógrafa de ley para enviarla al presidente de la República para que proceda a su promulgación. Están apurados en seguir afectando la constitucionalidad, la autonomía de los colegios profesionales, que está totalmente protegida por el artículo 20 de la Constitución y también el artículo 103 de la Constitución, que establece que no se pueden elaborar leyes que hagan diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas, y que también no son retroactivas. Y lo más importante, que la Constitución no ampara el abuso de derecho. No tiene nada que ver ese párrafo con la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. La población tiene que estar muy consciente de que estas maniobras, y a la que ya nos tienen lamentablemente muy acostumbrados, tristemente los señores congresistas o los señores que manipulan esto, no lo podemos admitir y no lo vamos a admitir. No hablo a título personal, estoy hablando a nombre, como abogada, a nombre de todos los colegios profesionales, de todos, no solo de los abogados, sino de todos los colegios profesionales del Perú, porque con esta prohibición que se ha incorporado de manera de contrabando, sin analizarla, se está ingresando, se está teniendo injerencia por parte del Congreso en la autonomía, en la autogestión y en la libertad que tienen todos los colegios profesionales, que son de administración privada, porque no son parte de la estructura del Estado, no recibimos presupuesto estatal, pero sí somos de personalidad pública, en el sentido de que la Constitución social, además, nos otorga algunas tareas para contribuir a lo que es hacer el trabajo, por ejemplo, de proponer proyectos de ley. En ese sentido, se está teniendo una injerencia muy peligrosa y el Congreso no puede seguir haciendo eso. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo en que esto simplemente no tiene ninguna consecuencia jurídica que perjudique a los colegios profesionales. ¿Siente usted que es una persecución directa del Congreso? Porque sabemos de que esta autógrafa de ley tiene nombre y apellido, no es contra usted.
Y cuando el Congreso inhabilita de la función pública a algunos personajes de la política nacional, ese Congreso en su mayoría se ha caracterizado por hacerlo contra sus enemigos, entre comillas, políticos. Mire, ya, bueno, no quería hablar de temas personales, pero creo que es inevitable referirnos, ¿no?, a la persecución que yo he venido padeciendo desde el 3 de diciembre del año pasado, con una inhabilitación que simplemente por no hacer nada se me impuso por el Congreso de la República en doble votación, porque en la primera no lograron los votos necesarios, pero de manera desesperada, y se les vio, ¿no?, en el pleno, en el hemiciclo, cómo miraban y correteaban, ¿no?, de manera totalmente, pues, impropia de altos funcionarios para buscar y sumar los votos necesarios, hasta con gente que ni siquiera había participado y no tenía idea de lo que estaba votando. Sí, se está consumando una vez más una persecución personalizada, una persecución totalmente, yo diría ya de odio hacia mi persona, porque no tiene sentido de que aprueben algo así y solamente la única persona inhabilitada en este momento, y repito, inhabilitada gratuitamente, porque nunca hice nada, es mi persona. Usted, claro. Ya se han estado escuchando, señorita Torres, desde que yo postulé al decanato del Colegio de Abogados de Lima, se han escuchado por varios políticos su discrepancia, su animadversión, su oposición a mi postulación. ¿Por qué? Bueno, obviamente muchos de ellos son abogados y temen del Colegio de Abogados de Lima, que ahora está bajo mi dirección, puedan ser precisamente disciplinados éticamente, porque pareciera que es de lo que más carecen, y tienen miedo, pero la decana no interfiere en los aspectos éticos, eso lo ve el Consejo de Ética, que es muy independiente. Correcto. ¿Cuál es el siguiente paso, no? ¿Esta autógrafa de ley ya fue firmado por el presidente Balcázar o todavía no? No tenemos conocimiento si ha sido firmado, pero ya sabemos que sí, ya llegó a sus manos nuestro documento, nuestro oficio, en el que exponemos los aspectos jurídicos, técnicos, legales, para que él observe con apoyo de sus asesores de que esto es inconstitucional, es ilegal, se ha vulnerado abiertamente el mismo procedimiento del Congreso, porque no es posible, no es normal, no es civilizado y no es de personas que respetan la función del Congreso que luego de debatir un tema totalmente diferente, que es la creación de un colegio profesional de artistas, se incorpore, como decimos, pues de manera sorpresiva, un agregado que nadie vio jamás, un agregado que el señor Segundo Montalvo, repito, del Partido Perú Libre, hizo, ¿no?, de manera, repito, delincuencial. Eso en su momento, por supuesto, se va a accionar legalmente por esas conductas que distan mucho de un correcto proceder de los legisladores. El siguiente paso, como usted comprenderá, no se puede, porque no hay confianza en el actual Tribunal Constitucional para interponer una demanda de inconstitucionalidad, si es que esta ley se aprueba finalmente. Pero jurídicamente, y lo sabemos esto por los principios generales del derecho, que esa ley de por sí no se puede forzar en su ejecución o en su cumplimiento, porque van a querer forzar el cumplimiento eventualmente, apartándome, ya que soy la única decana de todo el Perú que tiene una inhabilitación. Pero no es posible, porque como ya existen hechos cumplidos, ¿qué significan hechos cumplidos? Yo ya fui elegida y esta regla es posterior a la campaña, a la elección y a mi propia juramentación. Por lo tanto, simplemente no es retroactiva y no es aplicable, así vuelvan a inhabilitarme o inhabilitar a cualquier decano del Perú. Es inaplicable totalmente, porque no se puede tener interferencias sobre instituciones autónomas de origen privado, de naturaleza privada, con atribuciones públicas. Eso es muy diferente a una entidad pública y los colegios profesionales no lo somos. Eso debe quedar muy, muy en claro.
Correcto. Como decana del Colegio de Abogados de Lima, ¿cuál es su posición respecto a las elecciones? ¿No? Sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones va a implementar una auditoría técnica sobre este proceso con irregularidades. ¿Cuál es su postura? Yo creo que allí nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones está accediendo de manera parcial a las presiones que algunos actores políticos o candidatos están pues afirmando o exigiendo a viva voz, lo cual también eso nosotros hemos venido pidiendo llamar a la calma, pero parece que los ánimos están muy encrispados, muy exacerbados. El Jurado Nacional de Elecciones no está trayendo mayor tranquilidad, sino que con ese anuncio de la auditoría está dándole una especie de esperanza o de abriendo la puerta para que los señores que están haciendo sus reclamos, ahora que hemos escuchado, ya están agregando un pedido adicional. Es decir, están imponiendo algunas reglas antojadizas, diríamos hasta caprichosas, de que no se proclamen los resultados de la primera vuelta hasta que se den los resultados de la auditoría. Ese es el problema cuando se dan este tipo de decisiones no muy bien meditadas, ¿no? Y lo digo con todo respeto, porque de pronto la auditoría podía haberse hecho con posterioridad a los resultados proclamados de la primera vuelta, para calmar los ánimos. Mientras se haya hecho ahora, entonces, mire, se presentan más situaciones de confusión. Pero lo bueno que hemos presenciado la opinión o la afirmación de uno de los representantes del magistrado Gunther González, que es del Jurado Nacional de Elecciones, exitosa, quien ha señalado que no se detendrían ni se alteraría el cronograma electoral con el seguimiento de la auditoría, con el trabajo que deben hacer los auditores convocados. Eso da cierta tranquilidad, pero yo considero de que de una manera mucho más calmada, estratégica para la pacificación de lo que se está viendo lamentablemente muchos problemas y bastante enfrentamiento, es que se hubiera hecho con posterioridad. Correcto. Si ya lo dijo el doctor González, que es del Jurado Nacional de Elecciones, entonces simplemente tiene que proseguirse con el cronograma electoral. Lo demás son, digamos, procedimientos que no están ni siquiera en el cronograma, por lo tanto no pueden interferir para que se postergue el anuncio de quienes pasan a la segunda vuelta. Correcto, muchas gracias por su postura, gracias por la explicación, gracias a Delia Espinosa, decana del Colegio de Abogados de Lima.